Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de examen del tema de vectores. Y bien, comencemos. El problema dice: en la figura se muestra los vectores A y C, cuyos módulos son 5 y 13 unidades respectivamente. Determine el módulo del vector B y el ángulo θ de modo que el vector suma sea 0. Bien, nos da como dato también el gráfico donde están representados los tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Y una característica muy importante de este problema es que el ángulo que forman los vectores con los ejes coordenados es el mismo, o sea, θ, ¿no? Entonces θ tenemos que calcular el módulo del vector B, sabiendo que, vamos a anotar acá, el módulo del vector A es 5 unidades, el módulo del vector C es igual a 13 unidades. Con eso tenemos que calcular el módulo del vector B y el ángulo θ. Una cosa muy importante que nos dice que el vector suma, la sumatoria del vector A más el vector B más el vector C es igual a 0. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta al momento de resolver el problema. Bien, ahora para resolver este problema hay varios métodos para hallar la suma de vectores. Uno que es el método del polígono y otro método por descomposición de vectores. En el presente video vamos a aplicar el método de descomposición de vectores. Y bien, les explico. Este método consiste en cada vector lo vamos a ir descomponiendo tanto en el eje X como en el eje Y. El vector A lo vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y. El vector B lo vamos a descomponer en dos vectores, en el eje X y en el eje Y. De igual manera el vector C. Bien, ahora hacerles recuerdo. Bien, en este eje de coordenadas, del origen es donde empiezan los vectores. Este origen para la derecha es positivo. Del origen para la izquierda es negativo. Del origen para arriba es positivo y del origen para abajo es negativo. Eso tenemos que tomar en cuenta al momento de descomponer los vectores. O sea, prácticamente tenemos que tomar en cuenta el sentido. Otra cosa que tienen que saber es, por ejemplo, el seno del ángulo. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, eso nos va a servir para descomponer cada vector. Vamos a descomponerlo en función de su ángulo. Acá en este gráfico ya lo he descompuesto cada vector. Acá el vector B, su componente en el eje X es B por coseno de θ, su componente en el eje Y es B por seno de θ. Para el vector C, su componente en el eje X es menos C por coseno de θ, su componente en el eje Y es C por seno de θ. Para el vector A, su componente en el eje X es A por seno de θ y su componente en el eje Y es menos A por coseno de θ. Muy bien. Bien, acá, ¿por qué el signo negativo y por qué positivo? Eso tienen que tomar en cuenta, como les he dicho anteriormente, del 0 del origen para la derecha es positivo, del origen de coordenadas para la izquierda es negativo, del origen de coordenadas para arriba es positivo, del origen de coordenadas para abajo es negativo. Eso tienen que tomar en cuenta para el signo. Por ejemplo, acá para el vector C es negativo porque está del origen de coordenadas para la izquierda. Ahora bien, para descomponer estos vectores parte de la noción de un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo, como vemos acá, dos de sus lados forman 90 grados, donde el lado más largo es la hipotenusa y los lados que forman 90 grados son los catetos. Acá los catetos es BY y BX. BX es la componente en el eje X y BY es la componente en el eje Y. B es el módulo del vector B. Acá el ángulo θ forma con el eje X. Si nosotros sacamos seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es la componente en el eje Y, o sea BY, sobre B, que es el módulo del vector B. Y bueno, despejamos BY acá, va a quedar B por seno de θ es igual a BY. Ahora si sacamos coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí lo que nos interesa es la componente en el eje X. Entonces este B que está dividiendo pasa a multiplicar al otro miembro. Entonces de acá despejamos BX, va a ser B por coseno de θ. Y así vamos a ir descomponiendo cada vector, tanto para el vector A, para el vector C. Ahora bien, vamos a realizar la suma de vectores en el eje X. O sea, vamos a hallar una resultante en el eje X, sumando todas las componentes. Vamos a sumar A seno de θ, vamos a sumar B por coseno de θ y vamos a sumar C coseno de θ. La resultante en X va a ser igual a, la resultante en X es R X, y eso va a ser igual a seno de θ más B por coseno de θ menos C por coseno de θ. Así que prácticamente estamos sumando todas las componentes en el eje X. Una condición muy importante para resolver este ejercicio es que nos decía al inicio que la resultante, la suma vectorial tiene que dar igual a 0. Por tanto, para que se cumpla esa condición, la resultante en X tiene que ser igual a 0. Por tanto, todo este miembro vamos a igualarlo a 0. Por tanto, va a quedar A seno de θ más B por coseno de θ menos C por coseno de θ es igual a 0. Luego, fíjense que acá este B por coseno de θ menos C por coseno de θ va a pasar al otro miembro con signo cambiado. Va a quedar C por coseno de θ menos B por coseno de θ. Luego aquí fíjense que coseno de θ en este segundo miembro es el factor común. Factorizando coseno de θ va a quedar
A seno de tita es igual a C menos B por coseno de tita. Luego este coseno de tita lo vamos a pasar a dividir al otro miembro, y este A que está multiplicando va a pasar a dividir al otro miembro también. Va a quedar seno de tita sobre coseno de tita es igual a C menos B sobre A. ¿Para qué hemos hecho esto? Para llegar a una identidad trigonométrica. Sabemos que seno de tita sobre coseno de tita es tangente de tita, y eso es igual a C menos B sobre A. Bien, de hallar la resultante en el eje X nos ha salido esta ecuación, que está en función del ángulo tita y los módulos de los vectores, donde la incógnita es el módulo del vector B y el ángulo. Entonces, prácticamente esta ecuación nos va a servir para resolver el problema, pero no es suficiente todavía, puesto que necesitamos dos ecuaciones para resolver dos incógnitas. Y bien, a esta la vamos a llamar ecuación 1. La otra ecuación la vamos a hallar aplicando la resultante en Y. Realizando la resultante en Y, o sea, la sumatoria de las componentes en el eje Y. ¿Cómo va a quedar? Resultante en Y lo vamos a llamar RY, y esto va a ser igual a la sumatoria de las componentes en Y. Las componentes en Y es menos A por coseno de tita, el otro es aquí B por seno de tita, y aquí C por seno de tita, ¿no? Entonces va a ser RY es igual menos A coseno de tita más B seno de tita más C seno de tita. Listo, muy bien. Entonces, una condición es que la resultante en Y tiene que ser igual a 0. ¿Para qué? Para que la resultante total de los vectores sea igual a 0 también. Entonces, aquí va a quedar que todo este miembro va a ser igual a 0. Entonces, va a quedar menos A coseno más B seno más C seno es igual a 0. Ahora eso lo vamos a copiar y vamos a empezar a resolver esta ecuación. Va a quedar copiando menos A coseno de tita más B seno de tita más C seno de tita es igual a 0. Muy bien. Ahora de acá este menos A coseno va a pasar al otro miembro con signo cambiado. Nos va a quedar B seno más C seno es igual a coseno. Ahora de acá factor común seno, ¿no? Factorizando el seno en el primer miembro va a quedar seno de tita es igual a B más C igual a coseno de tita. Y este coseno de tita que está multiplicando va a pasar a dividir, y este B más C que estaba multiplicando también va a pasar a dividir al otro miembro. Va a quedar seno de tita sobre coseno de tita es igual a A sobre B más C. Y fíjense, como en el caso anterior, seno sobre coseno es tangente. Entonces va a quedar tangente es igual a A sobre B más C. Muy bien, esto lo vamos a llamar ecuación 2, ¿no? Y bien, esta ecuación es una ecuación resultante al realizar la sumatoria de componentes en el eje Y. Y bien, de la sumatoria en el eje X ha salido como ecuación tangente de tita es igual a C menos B sobre A. Esa le hemos llamado ecuación 1. Bien, lo copio acá. Y bien, con estas dos ecuaciones vamos a resolver el problema. Prácticamente, fíjense que estas dos ecuaciones tienen algo en común. Ese común es que la tangente de tita es igual en ambas ecuaciones. Fíjense, tangente de tita es A sobre B más C, y acá tangente de tita es C menos B sobre A. Entonces, fíjense que tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Prácticamente podemos resolver esas dos ecuaciones. ¿Cómo? Igualando. Vamos a igualar las dos ecuaciones. Igualando ecuación 1 y ecuación 2 tenemos A sobre B más C igual C menos B sobre A. Así que prácticamente de las dos ecuaciones igualando nos hemos deshecho del ángulo tita. Y esta ecuación nos queda en función de los módulos de los vectores, donde A es dato, C es dato y B es la incógnita. Entonces acá tenemos que despejar B, y con eso ya tenemos resuelto el problema. Esta A que está dividiendo pasa a multiplicar, este B más C que está dividiendo pasa a multiplicar al otro miembro. Va a quedar A cuadrado es igual a C menos B por C más B. B más C es lo mismo que C más B, ¿no? Ahora este C menos B por C más B es una diferencia de cuadrados, recordando productos notables. A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado, así nos queda. De acá tenemos que despejar B cuadrado, este menos B pasa como positivo al otro miembro, y esta A cuadrado pasa como negativo al otro miembro. Nos va a quedar B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Luego este B cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro miembro, nos va a quedar B es igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Luego, reemplazando datos, nos va a quedar C es igual a 13, A es igual a 5. Luego 13 al cuadrado es 169, 5 al cuadrado es 25. Luego 169 menos 25 es 144. Luego raíz cuadrada de 144 es igual a 12. Por tanto, el módulo del vector B es igual a 12. ¿No? Con eso ya vamos a obtener ese módulo. Ahora lo que nos queda es hallar el ángulo tita. Bien, ese ángulo tita podemos hallar reemplazando datos tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. Y bien, en este caso vamos a reemplazar en la ecuación 2. Reemplazando en la ecuación 2 tenemos A es igual a 5, B es igual a 12, C es igual a 13. Luego acá va a quedar 12 más 13 es 25. Sacando quinta de 5 es 1, quinta de 25 nos queda un quinto. Tangente de tita es un quinto. Luego, para hallar el valor de tita, esta tangente va a pasar como arcotangente o tangente a la menos 1.
tita va a ser tangente a la menos 1 de un quinto, y esto metiendo en la calculadora va a quedar tangente de tita es igual a 11,31 grados. Y bien, con eso hemos calculado el módulo del vector B es igual a 12 y el ángulo tita, que es igual a 11,31. Bien, con eso hemos concluido este video y espero que les haya gustado la explicación. Bueno, este ejercicio es un ejercicio de examen. Bueno, es relativamente complejo, donde hemos aplicado la suma de vectores por el método de descomposición de vectores, y también hemos aplicado lo que es el álgebra y de identidades trigonométricas. Y bueno, les sugiero repasar estos conceptos, bueno, estos temas. Y bueno, les invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en otro video. Chao.